Para mí es una alegría grande volver a estar en el Perú. Ya en inmigración me han ofrecido la nacionalidad. Yo dije que dependía de la comida de este evento, ahí lo decidí. Vamos a ver cómo es la comida y si sí, me voy a nacionalizar peruano. Porque ha sido ya bastantes días por aquí, ha sido muy linda la experiencia y le agradezco a los directivos que a pesar de que me conocen se arriesgan, ¿no? Eso es mucho riesgo. Pastor José me estaba invitando, le dije, escúcheme primero qué tal se arrepienta después de invitar. Es una alegría para mí estar aquí, yo soy casado, ya este año completaré, por la bondad de Dios, 34 años de andar con la misma mujer. No sé si se alegra o se entristece o tiene compasión de mí. Pero 34 años mi esposa, y sé que a algunos hombres aquí les pasó algo igual a lo que a mí me pasó. Cuando mi esposa me vio por primera vez, se enamoró perdidamente. Me rogó que me casara con ella. ¿A cuántos les pasó algo así similar? Me suplicó, me lloró y para asegurarme me hizo 3 hijos. Y ya tenemos una hija de 32 años, otra hija de 27 y el bebé que tiene 23 años. Todos le servimos al Señor. Es un privilegio, creo que es el gozo más grande de un pastor ver a su familia servir al Señor. Soy abuelo, tengo 2 nietos hermosos y es una alegría poder estar aquí. Pero yo no siempre fui cristiano. Yo me convertí a los 17 años y conocí el evangelio pentecostal. Yo he creído siempre que Cristo salva, sana, bautiza y pronto viene. Pero fue una situación bien curiosa. Cuando a mí me empezaron a hablar del evangelio, yo era pandillero en la ciudad de Bogotá. Aunque no lo crea, con un cabello hasta el hombro. ¿Sí ve la falta de fe de ustedes? Se ríen. Tenía un cabello hasta el hombro, vivía en la calle, no vivía pero me la pasaba en la calle. Y yo recuerdo que una prima me empezó a evangelizar. Me hablaba el evangelio, pero a mí en la casa me bautizaron en contra del evangelio. Es decir, me decía, el evangelio es lo peor. Los evangélicos son gente loca, son gente extraña. Así que yo rechacé el evangelio. Desde los 11 años ella me evangelizaba. Un día, en medio de mi crisis, porque yo fui padre a la edad de 16 años, faltaban 15 días para cumplir 16 años y fui padre por andar sin Cristo. Y entré como en esa crisis de buscar como el sentido de la vida. En mi propia religión, yo era católico, en el brujo, en tantas cosas y no la encontraba. Y en esa búsqueda volví y me encontré con mi prima. Y mi prima cada vez que me saludaba me decía, Cristo te ama. Cristo tiene un plan para tu vida. Y cuando ella me decía eso a mí me daba como alergia. ¡Y qué fastidio con esta señora! Y me hablaba y me hablaba. Y esa vez me la encontré y otra vez me dijo, Cristo te ama. Y yo me incomodé tanto que la insulté. Dije las palabras más vulgares que en mi vida había dicho contra ella y contra el evangelio, porque yo dije, de esta manera yo me la voy a quitar de encima, que no me insista más. Pero ella con mucha firmeza se me quedó mirando a los ojos y me dijo, usted no puede hablar de lo que no conoce. Vaya, conozca y ahí sí hable.
Y yo me sentí como retado y dije, listo, vamos. Y yo fui al primer culto de una iglesia pentecostal de las Asambleas de Dios, la iglesia Manantial de Vida Eterna del pastor Eduardo Cañas. Él es mi padre espiritual. Y yo llegué allí cuando esa iglesia era muy pequeña. El culto de jóvenes al que yo fui, habíamos como 30 jóvenes, muy pequeño. Y yo me sentí raro en esa iglesia, cantando los coros que el pastor nos estaba ayudando a dirigir. Y yo venía de una tradición católica, así que eso de aplaudir para mí, eso era como raro. Pero algo que me impactó más fue que al lado mío habían personas que hablaban en un lenguaje extraño. Y entonces yo me acordé lo que me decían antes de ir a la iglesia y dije, oiga, efectivamente, esta gente está loca. Mire cómo hablan, mire cómo hacen. Yo decía, esto es una locura. Fue algo impresionante. Cuando pasó el predicador, todo lo que el predicador dijo me afectó a mí. Todo, pero no quedó nada. Cuando terminó la reunión, mi prima me dice, ¿cómo le pareció la reunión? ¿Y sabe qué le dije yo? Yo le dije así, zapa. Zapa en Colombia es chismosa. Es una chismosa. Y ella me dijo, ¿por qué me dijo eso? Le dije, porque todo lo que el pastor dijo tiene que ver con mi vida. ¿Y quién le contó al pastor? Usted. Yo no sabía de los dones del Espíritu. Ella me dijo, no, es el Espíritu, es esto. Yo dije, nada, zapa, chismosa. Ella me dijo, no, es Dios. Y yo me fui decidido a nunca más volver. Yo tenía 16 años ya, cerca de los 17. Yo practicaba las artes marciales. Y un día después de practicar las artes marciales, un domingo, sentí un impulso. Hoy sé que fue Dios. ¿Y cuál fue mi impulso? Ir a la iglesia. Dije, hoy voy a ir. Y como no saben que yo voy, hoy el truquito ese no les va a resultar, no les va a funcionar. Y fui a la iglesia el domingo, eran por ahí 140 personas. Y yo me senté justo detrás de una columna metálica. Dije, aquí sí no me van a ver. Y me senté ahí. Y empezó otra vez la dinámica del culto pentecostal. Aplaudiendo, cantando. Y al lado mío un hombre como de 1,80, acuerpado, grande y llorando. Yo dije, eso es mucha niña. ¿No le dará pena tan grande llorar? O sea, esta gente es pero loca. Me sentí raro. Lo cierto es que ese día predicó un hombre llamado Ramón Babilonia, de la región de mi pastor, costeño por allá, y pasó a predicar. No era el predicador que había predicado la otra vez. Pero ese hombre, cuando iba en la mitad de la predicación, dijo, aquí en este lugar hay un joven así, así, así. Y yo dije, ¿dónde estará la cámara? ¿Por qué esta gente sabe tanto? Yo no sabía que era el don de palabra de ciencia. Ese día yo decidí entregarle mi vida a Cristo. Armado como fui todo, le entregué mi vida a Cristo en un culto pentecostal. Ese día mi vida cambió para siempre. Yo no podría explicar también el nuevo nacimiento con términos bíblicos o teológicos, pero yo sé que ese día nací de nuevo en un culto pentecostal. Y cuando terminó el culto yo dije, ¿y para dónde me voy ahora? ¿Y sabe de quién me acordé? De mi prima. Dije, voy a ir donde la prima. Y llegué allá todavía con los ojos hinchados de llorar. Y allí me di cuenta que yo me convertí por la pura gracia de Dios. No fue por la fe de mi prima. No, mi prima no tuvo nada que ver. No fue por la fe de ella. Porque yo llegué y le dije, prima,
he decidido seguir a Cristo. ¿Y sabe qué dijo ella? No lo puedo creer. O sea que no fue la fe de ella. Ella ni creía. Ella me dijo, no lo puedo creer. Le dije, sí. Y le conté mi experiencia. Ella me dijo, sí, eso se llama la palabra de ciencia. Son los dones del Espíritu. Y me contó la experiencia pasada. Desde ese día, 9 de julio de 1986, le entregué mi vida a Cristo. Y desde ese día soy pentecostal. Si me sacan la muestra de sangre, mi muestra de sangre no es O positivo, sino AD positivo, Asambleas de Dios positivo. Me volví pentecostal para toda la vida. Y les he querido contar esto porque quiero que hablemos un poco de lo que es la fundación y el crecimiento de la iglesia. Y tenemos que entender que sin Espíritu Santo no hay iglesia. Nos da pena con los hermanos bautistas, luteranos, presbiterianos, pero la iglesia de Cristo nació el día de Pentecostés, así que la iglesia de Cristo tiene que ser pentecostal. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia. Porque hoy en día, y creo que el Perú no es la excepción, hay una proliferación de iglesias. Hay cualquier cantidad de iglesias. Iglesias que dicen ser de Dios. Hay iglesias para todo gusto. No sé aquí, pero en Colombia, si usted se levanta un domingo y no tiene un compromiso, usted dice, yo quiero hoy una iglesia de oración. Se le tiene. Hay iglesias enfocadas en oración. No, yo quiero una iglesia de solo jóvenes. Se le tiene. Una iglesia solo para enfoque de niños. Se le tiene. Enfoque de alabanza, enfoque de estrato alto, enfoque de milagros, enfoque de prosperidad. Hay una gran variedad de iglesias y todas las iglesias dicen ser la iglesia de Dios. La pregunta es, ¿qué será una mejor iglesia? ¿Qué será una iglesia llena del Espíritu Santo? ¿Cómo podremos saber realmente qué es una iglesia llena del Espíritu Santo? Una pregunta que nosotros como ministros, como directivos que somos, que tenemos que hacernos es, ¿estamos edificando la iglesia que Jesús quiere o la iglesia que nosotros queremos? Porque nuestra iglesia tiene que ser llena del Espíritu Santo. Llena del Espíritu Santo. Y en el libro de los Hechos que usted conoce, tenemos que recordar algunas cosas. Uno, la iglesia de Cristo nació en un ambiente de fervorosa oración. De la ascensión al Pentecostés, ¿cuántos días hubo? 10 días. Y lo que creen algunos biblistas es que el primer día de la reunión hubo 500. Los que Pablo en la 1 Corintios 15 dice que presenciaron al Señor resucitado. Pero ¿qué pasó con esos 500? Se reunieron para esperar la promesa del Padre, es decir, el Espíritu Santo, pero pareciera ser que se empezaron a ir uno por uno, empezaron a irse, ya no estaban ahí, se fueron. Finalmente, cuando el Espíritu Santo viene, ¿cuántos quedaron? 120. ¿Y qué hicieron esos 120 durante todos esos 10 días? Orar. Es decir, que si queremos fundar iglesias, la oración sigue siendo un innegociable. Yo dije que si queremos plantar iglesias, la oración tiene que ser un innegociable. Nada puede sustituir la oración. Nada. Lo que uno ve en el primer y segundo capítulo del libro de los Hechos
es la evidente manifestación de la persona del Espíritu Santo. Sin una debida apertura al Espíritu Santo no puede haber iglesia. Porque a veces nos hemos quedado como iglesias pentecostales, pero solo de nombre. Pero en la práctica, como que no pareciera que somos pentecostales. En el capítulo 2, otro elemento clave de la iglesia, fundamental, fue la predicación de la palabra. Porque cuando el Espíritu Santo viene y la gente se reúne por el ruido que se hizo, lo que hace Pedro es colocarse en pie y empezar a predicar la palabra. ¿Y qué es lo que él hace? Explica y aplica la palabra de Dios. Así que les quiero recordar a manera de introducción, usted tiene donde tomar apuntes, 3 cosas que deben tener toda iglesia para poderse fundar, que son la oración, la apertura a la persona y al poder del Espíritu Santo y la predicación de la palabra de Dios. Estos son los fundamentos. Usted lo va a encontrar más adelante en Hechos capítulo 6, cuando la iglesia empieza a crecer y el trabajo superó la fuerza de los apóstoles. ¿Qué dijeron ellos? Organicémonos, encarguémosle a alguien la tarea administrativa, no porque sea menos espiritual, pero organicémonos y deleguemos esas tareas administrativas. Pero ¿qué dijeron ellos? Hay 2 innegociables que el ministro no puede delegar. ¿Cuáles son? No les escuché. ¿Cuáles son? La oración y la palabra. Si queremos plantar, fundar y establecer fundamentos y traer crecimiento a la iglesia, la oración y la palabra son insustituibles. No hay método, no hay estrategia que pueda reemplazar la oración y la palabra de Dios. Por eso en el capítulo 2 el Espíritu Santo de Dios viene, surge la iglesia el día del Pentecostés. Esos 120 hablan en lenguas. Pedro se levanta y explica lo que ha ocurrido. Y a partir de ahí, en el capítulo 2, versículo 42, encontramos lo que sería la radiografía de una iglesia llena del Espíritu Santo. Y yo quiero invitarle a que abra su Biblia ahí, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Abra su Biblia, su celular, su tablet, donde quiera que tenga la Biblia, pero ábrala. Sería imperdonable que predicadores de la palabra no tuviéramos la palabra, porque entonces, ¿qué es lo que estamos predicando? Hechos capítulo 2, versículo 42. La palabra del Señor dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez
de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y lea por favor la última frase de este texto. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Dígale a su compañero de ministerio: debemos ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Rételo por favor, dígale: debemos ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Y en estos versículos encontramos algo así como una fotografía, como una radiografía de lo que debiera ser la iglesia de Cristo de todos los tiempos. O sea, la iglesia peruana debe tener estas características. Y yo quiero que pensemos en 4 evidencias que este texto nos presenta de lo que es una iglesia llena del Espíritu Santo. Y las 4 evidencias son: aprende, ama, adora y avanza. Dígalas usted con sus propias palabras. ¿Cuál es la primera? Aprende. La segunda, ama. La tercera, adora. Y la cuarta, una vez más, la primera, aprende. La segunda, ama. La tercera, adora. Y la cuarta, avanza. Vamos a ver cada una de ellas. En primer lugar, una iglesia llena del Espíritu Santo aprende. La primera evidencia que menciona este texto en el versículo 42 es que era una iglesia que perseveraba en la doctrina de los apóstoles. La Nueva Versión Internacional dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. El día del Pentecostés, ¿cuántas personas se convirtieron? 3,000. Y se cree que a los 5 años es que se describe esto. Es decir, después de 5 años, Lucas, el teólogo nuestro, el teólogo pentecostal, nos muestra esta radiografía. Y nos dice que esos 3,000 no se quedaron en la simple experiencia de hablar en lenguas. Porque para nosotros como pentecostales, el hablar en lenguas, ¿qué es? La evidencia inicial. Y a veces creemos que hablar en lenguas es la evidencia final. Es decir, que si alguien en la iglesia habló en lenguas, ¿qué decimos? Ya, misión cumplida. No, es la evidencia física inicial. Pero no se quedaron ahí. El Espíritu Santo arrancó una escuela, un ECAM. ¿Y con cuántos estudiantes arrancó el primer ECAM? Con 3,000. 3,000 que fueron añadidos, que la Biblia dice, esos 3,000 perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esos 3,000 empezaron a estudiar. No se quedaron en una experiencia, porque ese es el error a veces de nosotros como pentecostales, que solamente vivimos de experiencias. Y yo quiero decir, las experiencias son muy importantes, tenemos que anhelarlas y tienen su lugar. Pero recuerden que cuando Jesús anunció la venida del Espíritu Santo, le dio un título y dijo: el Espíritu de verdad. ¿Y qué dijo? Cuando el Espíritu venga, Él los va a guiar a toda la verdad. O sea que el Espíritu Santo está muy feliz que la iglesia siga haciendo ECAM.
que la iglesia se capacite. Porque algunos creen que por haber tenido experiencias espirituales, la capacitación sobra, el estudio sobra. Pero si usted mira el Nuevo Testamento, puesto de enseñanza y experiencia. ¿Te acabó mi tiempo ya? Entonces les decía, ¿me escuchan allá atrás? Listo, bueno. Que dos cosas que uno tiene que ver en el Nuevo Testamento es enseñanza y experiencia. Ese es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está lleno de la palabra y de la experiencia. Y una iglesia llena del Espíritu Santo tiene que ser una iglesia neotestamentaria, que estudia la palabra. El Espíritu Santo, de hecho, siempre nos va a llevar a someternos a la autoridad de los apóstoles. Porque como dice el versículo 42, vamos a leer, y perseveraban ¿en qué? En la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. Y yo quiero aclarar, de los verdaderos apóstoles. Y los verdaderos apóstoles son los del Nuevo Testamento, no los nuevos apóstoles. Porque yo personalmente creo que hoy no hay apóstoles con la autoridad que tuvieron estos apóstoles. La iglesia debe ser apostólica y cada creyente debe ser un apóstol. La doctora Bustos nos hablará, que ella es la que sabe el griego más que yo. Pero la palabra apóstol, ¿qué significa? Enviado. El problema de hoy en día es que se está viendo el apóstol como si fuera un asunto de jerarquía. El término apóstol no es jerarquía, es función, es tarea, es oficio. Y en ese orden de ideas, todo cristiano y todo ministro tiene el oficio de ser apóstol. Pero no el título, no para que mande ahora sus tarjetas impresas y diga, no, a mí no me llame pastor, yo ya soy. No, eso es absurdo. No hay apóstoles. El último apóstol fue Juan, el del Apocalipsis. De ahí en adelante no hay apóstoles en ese sentido, porque si hubiera apóstoles, lo que hoy en día esos supuestos apóstoles digan, ¿qué habría que hacer? Añadirlo al Nuevo Testamento. Aquí la Biblia dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es la doctrina de los apóstoles? El Nuevo Testamento. La máxima autoridad de la iglesia hoy en día no son esos llamados apóstoles. La máxima autoridad de la iglesia sigue siendo la bendita y eterna palabra de Dios. Esta es la máxima autoridad de la iglesia. A mí me preocupa ese movimiento y voy a hacer un comentario muy rápido. Me preocupa ese movimiento porque hace 500 años, ¿qué fue lo que hizo la iglesia? Nos separamos de ese autoritarismo, nos separamos de eso de creer que el Papa es la máxima
autoridad, de que es infalible, de que es esto. Hace 500 años, por eso surgió la Reforma. ¿Y qué es lo que está haciendo la iglesia evangélica sin darse cuenta? Volviendo a caer en esos vicios que produjeron la Reforma. A mí me parece que la iglesia hoy necesita urgentemente una reforma, y para que eso se dé tenemos que hacer muchos ECAM, donde la palabra de Dios y el Espíritu Santo sea el centro y el eje principal de la iglesia. Esta tiene que ser la autoridad. ¿Sí, amén o no amén? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Así que, amados pastores, lo primero que tenemos que entender es que nuestra labor como ministros, como presbíteros, como directivos, es promover el estudio de la palabra de Dios, para que la iglesia crezca, para que la iglesia tenga un fundamento sólido. Jesús mismo dijo: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa. ¿Cuál debe ser el fundamento de la iglesia hoy en día? La palabra. Si usted descuida la palabra, la iglesia no va a tener fundamento y la iglesia no va a crecer. Así que tenemos que aprender. Dígale a su vecino: aprenda, estudie. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que aprende. A mí me preocupa, no aquí en del Perú, porque ustedes son muy especiales, pero en Colombia, por eso me vine para descansar un rato allá en toda esa iglesia. Pero en Colombia hoy en día la gente ya ni la Biblia la lleva al culto. Y yo digo, si no llevan la Biblia al culto, ¿dónde la usan? Hace años, ¿cómo nos conocían a los evangélicos? ¿Cómo sabía usted que había un evangélico un domingo? ¿Cómo lo conocía usted? Porque iba muy elegantemente. ¿Y qué llevaba? La Biblia. Nos conocían como al pueblo del libro. Esos son evangélicos. Y la gente iba a la iglesia a recibir un mensaje. Hoy en día muchos van a la iglesia no a recibir un mensaje, sino a recibir un masaje. Y la prueba de eso es que generalmente cuando se invita a alguien y termina el culto, la pregunta que se le hace a la gente no es ¿qué te habló Dios? Sino la pregunta es: oye, ¿y cómo te sentiste en la iglesia? Y la verdad es que con amor, pero a mí que me importa cómo la gente se sienta, si se sentó bien, si le gustó o no le gustó, eso a mí no me importa. Lo que yo quiero es que escuchen una palabra de Dios, porque esta palabra no volverá vacía, porque esta palabra tiene vida en sí misma, porque esta palabra tiene el poder para cambiar y transformar los corazones y para transformar las vidas. Así que un fundamento que no podemos descuidar es la palabra. Tenemos que reformarnos y la iglesia tiene que volver a la palabra. Gloria a Dios por las luces, gloria a Dios por el humo, gloria a Dios por los grupos musicales modernos y contemporáneos, gloria a Dios por la estrategia, gloria a Dios por la tecnología, pero la iglesia tiene que recuperar otra vez la centralidad de la palabra. La palabra de Dios tiene que ser el centro del culto, lo más importante y lo más valioso. Tiene que haber doctrina otra vez en el púlpito. Pero a veces uno escucha predicadores que parecen más motivadores.
Lastimosamente a veces la iglesia se está psicologizando. Hoy en día lo que queremos es que la gente se sienta bien. En Colombia decimos que se sienta chévere, que esté ok. Pero no hay confrontación, no se le habla en contra del pecado, no se le habla acerca del juicio que viene, no se habla del infierno. Eso, pastor, de eso no hable porque la gente se espanta, la gente se va a ir corriendo. Pero esa es la realidad que declara la palabra de Dios. Tenemos que volver a la palabra de Dios. El apóstol Pablo, consciente de eso, y Pablo era pentecostal por si acaso, él dijo que él era el que hablaba más en lenguas que todos. ¿Y qué le dice Pablo a su discípulo? Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Y qué le encarga? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a los que aman su venida. Amados pastores, volvamos a la palabra. Estos son los tiempos de los que habló Pablo. Y si queremos salvar la humanidad, como dijo el gran pensador francés Jacques Ellul, si alguien quiere salvar la humanidad, salve la palabra. Si queremos salvar y transformar el Perú, ¿qué tenemos que rescatar primero? La palabra. Rescátenla. Acuérdense de Josías cuando está haciendo esa reforma allá en la antigüedad, una reforma de estructura. Pero ¿qué fue lo que realmente le dio esencia a la reforma de Josías? Que encontraron la palabra, no la encontraban. Amados líderes, no podemos restaurar ni cambiar el Perú a menos que la palabra de Dios vuelva a ser el centro de nuestras vidas, el centro de nuestro culto, el centro de nuestra agenda. Tenemos que volver a la palabra. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Que vuelva la palabra, que vuelva la Biblia a ser el centro de nuestros cultos, que vuelva la palabra a ser el centro de nuestro ministerio, que la gente salga de nuestras iglesias diciendo: yo sentí la presencia de Dios, amén. Pero que además de eso digan: yo oí la voz de Dios, Dios me habló, Dios me dijo esto. Por eso, pastores, su prioridad es la palabra. Usted es el vocero de Dios para este tiempo. Así que una iglesia llena del Espíritu aprende, pero dijimos que también ama. Porque ¿qué dice la Biblia? Hechos 2:44. Dice: todos los que habían creído
estaban juntos y tenían en común todas las cosas. 46, ¿qué más dice? Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, ¿qué hacían? Comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. La palabra que se utiliza aquí cuando dice que tenían en común, y por ahí debe estar la profe Dona Bustos y va luego decir que yo me equivoqué, es koinonía. ¿Y qué es koinonía? Koinonía es lo que compartimos entre todos. Koinonía es algo que tenemos en común. ¿Y qué tenemos en común los que estamos aquí? Tenemos en común a Dios. ¿Cuántos tenemos un Dios en común? Adoramos a Dios. Juan dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y su Hijo Jesucristo. Y Pablo, cuando se despedía, daba su bendición. ¿Y cuál era su bendición? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo. La palabra comunión o koinonía es la participación que tenemos en Dios, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y creo que nosotros los que estamos aquí como Asamblea de Dios debemos tener comunión. Aunque tengamos visiones diferentes, y aunque tengamos unciones diferentes, y aunque tengamos llamados diferentes, hay algo que tenemos en común, y es nuestro canon doctrinal, las doctrinas fundamentales de las asambleas de Dios. ¿Será que eso es negociable o es innegociable? Eso es innegociable. ¿Por qué estamos aquí juntos? Porque tenemos comunión, porque estamos de acuerdo en eso. Para nosotros es innegociable. Pero comunión en el término bíblico es lo que damos y recibimos. Y en este texto la comunión tiene que ver con la generosidad. ¿Cómo se manifestó la generosidad en la iglesia primitiva? Usted es predicador, usted sabe, usted lo ha enseñado. ¿Qué empezaron a hacer algunos cristianos de la primera comunidad? Vender sus propiedades, sus bienes y repartirlas. Realmente este camp es para decirles que los que aquí tienen propiedades tienen que vender sus casas. Eso sí no les gustó, ¿no? No, es una broma. Realmente eso ocurrió en ese punto de la historia porque el Espíritu Santo los guió. No es una práctica universal, aunque si a usted el Señor lo está impulsando a hacerlo, pues háganlo. Tienen que hacerlo. Lo que uno sabe es que algunos hermanos de esta primera iglesia, impulsados por el Espíritu, empezaron a vender sus bienes para repartirlo. ¿Y qué fue lo que los impulsó a ellos? La comunión, el amor. Porque una iglesia llena del Espíritu Santo se conoce en el amor. No todos estamos llamados a vender nuestra casa y a dar la plata al concilio, pero todos estamos llamados a amar. No todos estamos llamados a vender nuestras casas y dar la plata, pero todos estamos llamados a amar. Todos estamos llamados a ser generosos, a ayudar. Una iglesia llena del Espíritu, ¿cómo se conoce? Porque ama. El amor, ¿cómo se demuestra el amor?
¿Dónde están las damas? Aquí levanten la mano las damas, las hermanas, siervas del Señor. ¿Qué pensarías tú si tu esposo a toda hora te dice, mañana, tarde y noche, te amo, te amo, te amo, te amo? Pero cuando tú le dices, ay, ya que me amas, regálame para un vestido. ¿Y que le dice? No, no tengo plata. ¿Tú le vas a creer? No. ¿Cómo se demuestra el amor? Dando. Oye, pero dame un vestido, regálamelo. ¿Cómo así que un vestido? Luego no le compré un vestido rojo. Sí, pero hace 10 años y ya está rosado de tanto lavarlo. Ah, pero te amo. El versículo más famoso de la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que le compuso un poema. ¿Sí? De tal manera amó Dios al mundo que le compuso una canción. ¿Qué hizo Dios para demostrar que amaba al mundo? Dio. Y una iglesia llena del Espíritu Santo, ¿cómo se conoce? Porque da, porque es generosa. Y usted y yo somos pastores y cada vez que nos reunimos pedimos diezmos. Lo triste es, no es los hermanos del Perú, estoy hablando de los hermanos de Colombia. Pastor José y yo somos los que tenemos que cargar con eso. Pero allá en Colombia hay pastores que cada rato a su iglesia le piden diezmos, pero no pagan sus diezmos al concilio. Aquí no pasa eso, por eso me voy a nacionalizar peruano. Aquí sí hay gente fiel. Pero hay gente que a la iglesia le pide diezmos, pero ellos como pastores no dan diezmos. Usted lo dijo, yo no lo dije. Yo personalmente creo, porque a veces a uno le salen con argumentos, ahora con tanta cosa. Un día alguien me dijo, no, es que la iglesia del Nuevo Testamento ya nosotros no tenemos que diezmar. Y me argumentó. Y yo le dije, ¿sabes que estoy de acuerdo? Sí, no debemos diezmar, debemos dar más que el diezmo. Sí, porque un día un pastor me argumentó, me dijo, mire señor superintendente, es que, me trajo argumento. Le dije, oiga, sí, muy convincente, totalmente de acuerdo, estamos de acuerdo, no diezme, dé más que el diezmo, porque el diezmo para un creyente neotestamentario es la norma mínima. En una persona llena del Espíritu Santo debería dar mucho más que el diezmo. ¿Sí, amén? Porque en eso se conoce. ¿Qué dijo Juan? Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor. ¿En qué? En que Él puso su vida por nosotros. Nosotros también debemos poner nuestra vida por el hermano. Porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿qué pregunta Juan? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Y qué dice Juan? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cómo saber que una iglesia realmente llena del Espíritu Santo? Porque da. Demuestra su amor dando. Es fiel al concilio con sus diezmos. Es fiel al concilio con sus diezmos. Si tuviera el tesorero nacional aquí, él diría amén fuertísimo, pero como no está, nos tocará a algunos. Sería fiel con sus diezmos. ¿Cómo se conoce un cristiano lleno del Espíritu Santo? Un pastor lleno del Espíritu Santo. Porque da. Porque no es una carga. Y aquí hay un principio, y es este: que Dios va a bendecir a algunos ministros más que a otros. ¿Y sabe por qué Dios bendice a unos pastores más que a otros?
para que el excedente de esos que son más bendecidos supla la necesidad del menos favorecido. Si somos una iglesia llena del Espíritu Santo, eso deberíamos practicarlo. Esas iglesias que son bendecidas porque están ubicadas en un buen lugar donde Dios los ha prosperado, deberían apadrinar esos proyectos que están en la sierra, en la selva o en ese barrio pobre donde el pastor hace el mismo trabajo pero no tiene el sustento. Debería apadrinarlo, apoyarlo y bendecirlo si realmente somos llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene que impulsarlos a dar y no a acumular. Ahí se mostraría que es una iglesia llena del Espíritu Santo. Pero a veces lo que hacemos es entrar en una competencia para mostrar que mi iglesia es la más grande, la más numerosa, la más poderosa. Y a veces el saludo entre pastores no es: ¿cómo está tu familia? ¿Estás comiendo? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu salud? A veces el saludo es: ¿y cuántos cristianos se reúnen en tu iglesia? ¿Y qué modelo de carro estás manejando? ¿Cómo así? ¿No tienes carro? Te falta fe, te falta fe, te falta más bendición de Dios. Probablemente Él no tiene porque Dios te dio a ti para que tú lo bendigas a Él. Ese era un movimiento del Espíritu. Fue un movimiento del Espíritu que la gente empezó a bendir y a compartir. Y si queremos ser una iglesia llena del Espíritu Santo, tenemos que empezar a dar. Pablo dice que la raíz de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero. Porque el Señor estableció esas normas de dar para vacunarnos en contra del amor al dinero. Y el amor al dinero tenemos que reemplazarlo por el amor al prójimo. No amar al dinero, sino amar a mi hermano. No acumular en mi cuenta, sino acumular en el cielo, dándole a mi hermano, bendiciéndolo para que él también tenga. Esa era una característica de la iglesia primitiva. Fue un movimiento tan espiritual que la gente empezó a hacerlo. Y sin duda alguna, ¿será que eso impactó a la comunidad de Jerusalén? Porque hasta aquí la iglesia está en Jerusalén. Yo imagino a la gente de Jerusalén diciendo: oiga, esa gente es diferente. Porque ¿qué dice? ¿Habían necesitados? ¿En la comunidad había gente sufriendo? No, porque se compartía con otros. Gloria a Dios por aquellos que han sido prosperados. Y yo les invito para que se dejen tocar por el Espíritu Santo y empiecen a pensar en esos pastores de provincia que de repente están pasando necesidad y hambre, y usted demuestre que es lleno del Espíritu Santo, bendiciendo a esos compañeros que están pagando un alto precio en esos lugares. Que se note que estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Sí, amén? Una tercera característica evidente de una iglesia llena del Espíritu Santo, de una iglesia que tiene fundamento y crece, es que es una iglesia que adora. Vamos a mirar una vez más el versículo 42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, ¿qué dice? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mire, el compañerismo
en la iglesia primitiva llena del Espíritu se evidenciaba no solamente en el cuidado de los demás, no solo que eran tan impulsados por el Espíritu que daban, y yo creo que el Espíritu todavía se sigue moviendo, solo que algunos no se dejan mover, pero el Espíritu sí puede impulsarle a usted a bendecir a otro, sino que a veces tenemos el corazón cerrado. Pero no solo se expresaba en eso, sino que se expresaba en la adoración comunitaria. Porque cuando aquí dice en el partimiento del pan, probablemente se refiere a la cena del Señor, y en las oraciones probablemente se refiere al culto congregacional. Así que cuando uno mira la iglesia primitiva tenía equilibrio en su adoración. Y demos una definición de adoración. ¿Qué es adorar? Adorar es la expresión de mi amor a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace y por lo que Él dice. Adoración es la expresión de mi amor a Dios por lo que Él es. Él es grande, Él es poderoso, y por eso ¿qué hacemos? Lo adoramos por lo que Él es, por lo que Él hace. Él hace milagros, Él hace maravillas, Él es soberano, Él es poderoso, y por lo que Él dice. Por eso en un culto pentecostal, a diferencia de un culto bautista, cuando el predicador dice alguna frase que nos toca las fibras, ¿qué decimos? Aleluya, gloria a Dios, habla, predica. Ese es un culto pentecostal. Pero yo he ido a iglesias que afuera dice asambleas de Dios, pero cuando uno entra, fríos, más fríos que los bautistas, con el amor de los bautistas. Y un día me dijo un pastor, ¿cómo le pareció la iglesia? Le dije, pues, ¿qué le dijera? Para animarlo le digo que esta iglesia, el día que el Señor regrese y ocurra el arrebatamiento, va a ser de las primeras iglesias en irse. Y me dijo, ¿de verdad, pastor? ¿Así vio la iglesia tan buena? Le dije, no, sino como la Biblia dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo más probable es que esta sea la primera que se vaya, porque el culto era muerto. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta iglesia que describe Lucas en Hechos, es una iglesia que adora. Y hay un claro equilibrio en su adoración. Porque mire, hay una adoración formal y hay una adoración informal, donde se llevaba a cabo la adoración. Dice literalmente Lucas, en el templo y en las casas. Y en honor a la verdad, ¿cuál es la adoración que al Señor le interesa más? ¿La adoración del templo o la adoración de las casas? De las casas. ¿Por qué? Porque usted que es pastor sabe, ¿alguna vez ha oído hermanos en el templo diciendo groserías? ¿Maltratando a la esposa? ¿Maltratando a los hijos? ¿Cómo es la adoración en el templo? Eso es para tomar fotos, ¿cierto? Porque ¿cómo están todos ahí? Y en las casas, un día el hijo de un pastor asociado de mi iglesia, terminé el culto, yo me fui bajando, me dijo, ay pastor, y empezó a llorar. Y yo lo abracé y le dije, tranquilo, cálmate, ¿qué tienes? Ay pastor, y me habló cosas. Y luego me dijo, con 5 años de edad,
pastor, yo tengo 2 papás. Imagínese la mente de uno adulto, uno que piensa, la hermana le está siendo infiel. Entonces yo le dije, lo llevé aparte, le dije, no, ven, no digas eso duro aquí. ¿Cómo así? Explícame, ¿cómo así que tienes 2 papás? Yo esperé que iba a escuchar una terrible noticia, la mamá del pastor está siendo infiel. ¿Y sabe qué me dijo? No, pastor, no es que tenga 2 papás, es el mismo, pero uno es el del templo y otro es el de las casas. ¿Y sabe qué me dijo? Pastor, yo quisiera que mi papá nunca se bajara del púlpito. Él debería vivir en el púlpito, porque es que en el púlpito es una cosa, pero cuando se baja del púlpito y cuando llega a la casa es otro. ¿A dónde tenemos que adorar, pastores? En el templo. ¿Y dónde más? En las casas. Yo estoy contando los problemas de Colombia porque aquí eso no pasa, pero allá pasa. Pastores que se pelean y duermen separados. Aquí eso no pasa, allá pasa. Oren por nosotros, hermanos. Oren por nosotros. Le pasó a una pareja de pastores. Los invitaron a predicar a un pueblo y por el camino se agarraron, pelearon, discutieron, dijeron de todo. Y llegaron allí a una zona campesina y se acostaron. Pues sí, la apariencia siempre, ¿no? ¿Cómo está? No, sí, bendecido, no, qué lindo. Ahí pura apariencia. Pero cuando se acostaron, ella colocó una almohada ahí en la mitad. Y no me toca, y no me le vaya a tocar. Al día siguiente, Dios es bueno, se reconciliaron, se pidieron perdón y todo, y se fueron al campo. Y en el campo, él, por querer impresionar a su esposa, vio una cerca donde habían alambres así alto y dijo: mi vida, yo por ti soy capaz de saltar esa cuerda de alambre. ¿Y sabe qué le dijo ella? ¿No fuiste capaz de saltar anoche la almohada? Menos vas a saltar eso. No vas a poder. Difícil. ¿Qué lo vas a lograr? Una iglesia que adora. Adoraban en el templo y en las casas, es decir, tenían reuniones grandes y reuniones pequeñas. Y yo quiero aclararle que el trabajo celular, llámelo como lo llame, grupos familiares, grupos pequeños, células, como quiera llamarla, esa no es una invención de un pastor, no es una invención de Corea o de Colombia o de Guatemala. Esa es una invención del Espíritu Santo de Dios. Y si queremos levantar iglesias, tenemos que fortalecer el trabajo celular, porque es en los grupos pequeños donde se va a formar la nueva generación de ministros. Pero ¿sabe lo que dice? Mira el versículo 46. Dice que la adoración no solo era templo, casas, grande, pequeña, sino que era una adoración reverente y alegre a la vez. 46 dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo, partían el pan en las casas y comían juntos. 2 características. ¿Cómo comían juntos? Alegría y sencillez. ¿Cómo era el culto? Con alegría. No tiene por qué ser aburridor. Y yo soy viejo de conocer el evangelio. A mí me criaron con himnario.
igual que a muchos de ustedes. Y cantábamos en la iglesia con himnos. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el crecimiento al Señor. Sembraré, sembraré. Y lindo. Pero tenemos que entender que esta es otra generación. Y que si queremos plantar nuevas iglesias y hacer que la nueva generación se quede, nos toca renovar la alabanza. Nos toca renovar la música. Y la música tiene que ser alegre. Yo disfruto las canciones que mi pastor antes que yo subiera cantó, lo disfruto y me hace falta. Pero yo tengo que entender que el culto lo tengo que hacer pensando no en mí, sino en las nuevas generaciones, para atraerlos hacia el Señor Jesucristo. Hay iglesias que deberían convertirse en museos. Y deberían cobrar la entrada y decirle a las personas: caminen, les muestro cómo eran las iglesias hace 50 años. Hay iglesias que son museos de las asambleas de Dios. Tenemos que cambiar eso. Tenemos que renovar eso. Tenemos que abrirnos a eso. Amada iglesia, estamos frente a una generación que está surgiendo que se llaman los millennials. ¿Y cómo es que queremos alcanzarlos? Con sembraré, sembraré. No, nos toca dar apertura. Yo tengo 3 hijos, 2 de ellos son músicos. ¿Y sabe quién? ¿A quién usó el Espíritu para que la alabanza se cambiara y se renovara? A ellos. Porque ellos un día mirándome a los ojos me dijeron: papá, es que usted es muy aburridor. Papá, ¿cómo pretende usted atraer jóvenes y niños con esos himnos tan viejos? No van a llegar, tenemos que renovarnos. Y yo al comienzo dije: ¿estos qué les pasa? No, y me resistí. Luego me di cuenta que sí, porque una cosa, pastores, debe quedarnos claro: tenemos que renovar nuestro culto. El culto se puede renovar, la música se puede renovar. Lo que nunca se puede cambiar es el bendito y eterno mensaje de la palabra de Dios. Esto tiene que mantenerse, pero lo demás hay que cambiarlo. Y si no, ponga un museo y cobre la entrada. Pero si la iglesia quiere crecer, eso tiene que cambiar. Tenemos que abrirnos. Tenemos que hacer algo especial. A mí lo que más me impactó en un culto pentecostal, porque me convertí, fue cuando vi a ese hombre que les dije, de 1,80 llorando. Yo dije: aquí algo tiene que pasar. Y yo le quiero dar 2 características innegociables de un culto pentecostal. 2 elementos que no pueden faltar. 1, que la presencia de Dios se sienta y que la palabra de Dios se entienda. ¿Se lo repito? Que la presencia de Dios se sienta y que la palabra de Dios se entienda. Que la gente salga de nuestros cultos diciendo: yo sentí algo especial allá, pero además de que sentí, Dios me habló, Dios me dijo algo. Recuerden, hermanos, en nuestros cultos eso tiene que ser innegociable. Y usted tiene que entender que la adoración es para Cristo. Un día una hermana de esas así veteranas como yo en el evangelio me dijo: pastor, quiero decirle algo. A mí la alabanza de esta iglesia ya no me gusta. Le dije: bueno, hermana, menos mal, porque no es para usted, es para el Señor.
Y si a usted no le gusta es problema suyo, porque aquí no estamos cantando para que la gente esté contenta, estamos cantando para exaltar y glorificar el nombre del Señor. Porque una de las tareas del Espíritu Santo, ¿cuál es? Glorificar a Cristo. ¿Sí, amén? Así que, pastores, no nos dé miedo abrirnos a lo nuevo del Espíritu. Si cantamos siempre las mismas canciones, no va a pasar nada. Tenemos que renovarnos. Adore. Una iglesia del Espíritu Santo tiene que sentirse la presencia de Dios. Y en cuarto y último lugar, ¿qué hace la iglesia llena del Espíritu Santo? Avanza. Camina. Progresa. No se detiene. Si siempre son los mismos y con las mismas, ¿qué jartera? ¿Qué dice el versículo 47? La última parte dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Un fundamento innegociable de la iglesia para que crezca es el evangelismo. La iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que evangeliza, que avanza. Otra vez con el griego, menos mal que la profe Donna no está por ahí. Pero ¿qué significa el término iglesia? Eclesía es un término compuesto. Kaleo. Kaleo. ¿Y qué significa eclesía? Es un llamado. Y kaleo, a ir afuera. ¿Qué es iglesia? Los llamados a ir afuera. Kaleo. Estamos llamados a ir afuera. ¿Y cuál es nuestra tarea como pastores? ¿Qué tenemos que hacer con nuestra gente? No es hacerla que se sientan bien. Es entrenarlos y capacitarlos para mandarlos afuera. ¿Cuál fue el movimiento de Jesús con sus discípulos que la iglesia tiene que repetir? ¿Qué les dijo un día Jesús a sus discípulos? Vengan. Pero después de un tiempo, ¿qué les dijo? Vayan. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Ese doble movimiento. Llegan las personas a la iglesia, que les decimos: vengan. Vengan los que están trabajados y cargados. Vengan los haré pescadores de hombres. Vengan. Pero después de un tiempo, que hay que decirles: vayan. Vayan afuera. Vayan a ganar a este mundo. Vayan a evangelizar. ¿Y eso de quién depende? Del pastor. El pastor es el que tiene que generar esa dinámica para que la iglesia siempre esté creciendo. Estemos creciendo aquí, pero abramos nuevas iglesias, abramos nuevas obras, vayamos al mundo, transformemos al mundo. Vengan y vayan. ¿Y qué aprendemos aquí del evangelismo? Porque hasta aquí las tres evidencias que hemos mencionado tienen que ver con lo interno. Aprende, ama y adora. Aquí nosotros. Pero avanza. Es el resultado de eso. La iglesia tiene que ir afuera. Y mire lo que dice aquí. Versículo 47. El Señor. Es decir, ¿cuál es el mayor interesado en que la iglesia evangelice? El Señor. Es el Señor quien añade a través de nosotros y de otros, pero finalmente Él es el que añade de manera soberana, de manera sobrenatural. Y eso tenemos que entenderlo nosotros. Gloria a Dios por los métodos. Yo personalmente, como pastor de iglesia local, tengo una estrategia, tengo un método, pero ¿qué entiendo yo? Que no es el método. ¿Quién es el que añade a la iglesia los que han de ser salvos? El Señor. Él es el que añade. Además, dice que la evangelización es un proceso. ¿Y en qué consiste el proceso? Añadir, no transferir.
no es ir a pescar en acuario, no es sacar los hermanitos de otra iglesia, no es dividirle la iglesia a mi pastor para formar mi propia iglesia. No, 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 ese no es el mecanismo, es añadir. No es hacer que mi iglesia crezca a costo del sufrimiento de mi consiervo, no es eso. En Colombia hay un término debido a la guerra que hemos vivido que se llaman los falsos positivos. Y es que el ejército, en su afán de mostrar resultados, cometió crímenes, y es que mató gente inocente y dijo que ellos eran guerrilleros. Esos son falsos positivos. Yo creo que en la iglesia evangélica hay muchos falsos positivos ahora. Es decir, gente que se convirtió en otro ministerio y los están robando. Eso no es añadir. Lo que nos dice este texto es que la evangelización debe ser continua. Dice, y el Señor añadía cada vez que había un invitado especial a la iglesia. ¿Sí, amén? El Señor añadía cada vez que había un evento. El Señor añadía cada vez que había una campaña. No, añadía ¿cuándo? Cada día. Oiga, era algo continuo. Y yo le quiero animar para que su labor evangelística sea algo continuo. Tenemos que empezar a evangelizar, enseñar a la iglesia a evangelizar. Yo no sé cómo es la situación en el Perú, pero en Colombia todavía hay por lo menos 1000 y pico de municipios donde no hay una iglesia de las asambleas de Dios, y tenemos que empezar a añadir esos lugares. Tenemos que evangelizar, es continua cada día. ¿Y qué más dice? Cada día a la iglesia los que habían de ser prosperados. ¿Cuál es el mensaje que debemos predicar? La salvación. No es la prosperidad, eso no es importante, eso no es relevante. La salvación, hacer que la gente escape del infierno. Tenemos que evangelizar. La iglesia que no evangeliza se fosiliza. Iglesia que no evangeliza se fosiliza. Así que, pastores amados, si su iglesia no aprende, si su iglesia no ama, si su iglesia no adora y si su iglesia no avanza, no diga que su iglesia está llena del Espíritu Santo. En lugar de eso, arme un museo, cobre boletas, ponga entrada ahí. Que Dios nos ayude, amados, porque estas son luchas no solo de ustedes, son luchas nuestras también. Pero estamos llamados a ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Tantos retos que tenemos en esta sociedad, la única forma de enfrentarlos será siendo llenos del Espíritu Santo de Dios. Termino contando una historia. Había una iglesia donde el pastor tenía una reunión de oración. Él decía, yo quiero que la iglesia esté llena del Espíritu, así que abrió un culto de oración. Y los hermanos le pasaban los motivos de oración. Entonces alguien pedía, pido oración por la sanidad de mi esposo, pido oración por la salvación de mi familia, pido oración por empleo, y pedían oración. Un día, un hermano muy atrevido pasó una petición. ¿Sabe qué le pidió en oración? La petición decía así: pido oración para que nuestro pastor esté lleno del Espíritu Santo. Cuando el pastor leyó eso, se enojó y dijo, ¿quién me pasó esta petición? ¿Cómo así?
¡Qué atrevimiento! Dice que pido oración para que nuestro pastor esté lleno del Espíritu Santo. Y argumentó y peleó con todo el mundo. Bravo, que él era lleno del Espíritu. El culto terminó. A la semana siguiente, otra vez la dinámica. El pastor empezó a orar. Pido oración por la restauración de mi matrimonio. Pido oración por salud. Pido oración. Y este hermano volvió y pasó la petición. Y el pastor agarra la petición. Y vuelve a enojarse. Pero le hizo un cambio. ¿Sabe qué decía ahora? Pido oración para que a nuestro pastor se le note que está lleno del Espíritu Santo. Se le note que está lleno del Espíritu Santo. ¿No será que Dios quiere que a nuestras iglesias se les note que están llenas del Espíritu Santo? Colóquese de pie y por 3 minuticos haga una oración muy suya.